Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de las conclusiones, pero además, por un tema de que se complementa la información que vamos a desarrollar, también voy a abordar parte de la norma 093, que es la última norma que ha sacado el ministerio, para complementar el tema de evaluación en el año 2020 y 2021. ¿Correcto? No sé si es que hayan dudas en razón a esta normativa. Me gustaría saberlas, cosa que así puedo ir abordando algunos temas específicos y yo puedo ir absolviendo también dudas e interrogantes que ustedes tengan en relación a este tema, ¿no? No sé si están al tanto de la normativa, si la han consultado, la han revisado. Para poder participar pueden activar sus micrófonos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos Buenos días. días. En el colegio, sí nos explicaron acerca de la normativa un poco. La directora tuvo una reunión con nosotros. Inclusive el día lunes hicimos un breve repaso sobre eso y lo expusimos con los papás sobre esta carpeta de recuperación que habrá en el caso para algunos estudiantes que no alcancen la meta trazada. Un poco lo vimos el día lunes. Genial, genial. Qué bueno entonces que ya haya información al respecto. De todas maneras, yo voy a revisar y si tuviesen alguna duda mientras yo voy exponiendo, con toda la confianza del mundo, por favor, liberan el micrófono o me hacen la consulta por el chat. Estoy conectada con el celular también, así que puedo leerlos por ahí y vamos comentando o definiendo o redefiniendo algunos detalles de la normativa, ¿correcto? Entonces, en principio ustedes saben que la norma 093 lo que busca es poder brindar orientaciones para que entendamos mejor cómo es que vamos a cerrar el proceso o el trabajo académico con nuestros estudiantes en el año 2021, ¿correcto? A ver, ustedes me comentan si es que ya se logra ver mi pantalla. No sé si ya se logre ver, ahora sí. Sí, ya se puede ver. Correcto, correcto, listo. Entonces, a ver, eh, voy a revisarla desde aquí. En principio, comentarles que para este año, ya saben que el ciclo académico se cierra en junio del 2021, ¿correcto? Entonces, sin embargo, eso no implica que los estudiantes puedan matricularse en el año siguiente. Ahora, el que ellos se matriculen en el año siguiente no implica que estén ya certificados para pasar al grado siguiente, ¿correcto? Ese es un detalle que primero debemos definir. Entonces, nosotros recién concluimos en junio del 2021 y a partir del mes de julio en adelante, aquellos jóvenes que entraron a la promoción guiada van a tener el reforzamiento de lo trabajado en el año 2021, ¿no? Mientras que para aquellos estudiantes que sí alcanzaron los objetivos, ellos, bueno, no van a tener ningún inconveniente, van a ser matriculados en el siguiente año lectivo y bueno, van a recibir todo el trabajo en relación al ciclo o grado en el que se encuentran, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos detalles que nos dice esta norma? ¿Cuáles son las especificaciones que debemos tener en cuenta y considerar? A ver, en principio, recordarles que la modalidad para secundaria tiene una particularidad muy precisa, ¿no? Sabemos que en primero y segundo de secundaria nuestra calificación va a ser cualitativa, entonces, bueno, ahí no hay nada que hacer. En el caso de tercero, cuarto y quinto, ya sabemos que es alfanumérica, vigesimal. Y bueno, la característica principal es que ahora esa calificación va a ir con un comentario, es lo que nos dice la norma. Sin embargo, ese comentario debe especificar cuáles han sido los logros alcanzados por el estudiante, cuáles han sido las dificultades que aún presenta y finalmente las recomendaciones del maestro, que eso viene a ser una conclusión descriptiva, ¿correcto? Que finalmente eso es. Ahora, todo este proceso lo vamos a terminar
todavía cerrando nuestra información dentro del CESGIE, colocando además, entregando además un informe de progreso, ¿no? Que pues en principio se construye con las conclusiones descriptivas, ¿bien? Esa es la manera en cómo vamos a hacer el registro. Y en cuanto a la calificación, bueno, en el caso de secundaria, no vamos a trabajar con los calificativos por menos de 10, ¿no? En el caso de primer y segundo de secundaria, no vamos a poder poner una C. En esos casos los dejamos en blanco, ¿no? Y vamos a registrar a partir de la B, ¿no? B, A o AD, en el caso de primer y segundo, y en el caso de cuarto, tercero y cuarto, de 11 en adelante. ¿Qué pasa con los chicos de quinto de secundaria? Bueno, ellos, en el caso de que no hayan alcanzado los logros, ¿no? Porque se le va a evaluar en las 4 áreas básicas, para ellos, pues pasan a la carpeta de recuperación y a partir de marzo empiezan a dar una especie de evaluación que, bueno, en caso de no ser aprobada, pues van a tener que seguir dándola, ¿no? Hasta que salgan aprobados. Y de esa manera recién se cierra el ciclo académico. Con el caso de las calificaciones de los otros cursos, ¿no? Que no están considerados dentro de las 4 áreas básicas, pues esas calificaciones se duplican con las que obtuvo el año anterior, ¿correcto? Entonces ahí estamos viendo cuáles son para el caso de secundaria las áreas que se van a considerar, ¿no? Para que el docente pueda evaluarlas. Bien. Eh, lo siguiente es sobre las condiciones de promoción y permanencia. A ver, ¿qué pasa si el estudiante está en B o está entre el rango de 11 a 15, 16, o antes del 16 inclusive, ¿no? Se le considera que el estudiante pues tiene que ir a promoción guiada. La promoción guiada inicia en enero, ya saben ustedes, se los habían comentado, reciben una carpeta de recuperación. Esa carpeta contiene documentos que el estudiante va a ir desarrollando en este periodo de 2 meses, pero de manera autónoma. Ya cuando llega el momento darán una prueba diagnóstica y en función de esos resultados, el estudiante recibirá un acompañamiento hasta el mes de junio, donde a través de la evaluación formativa se certificará que haya alcanzado los niveles de logro esperados para el grado, ¿no? Y luego de haber aprobado y certificado que así ha alcanzado los niveles de logro, durante el resto del año 2021 lo que va a realizar es el reforzamiento de lo trabajado en el 2020. ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que sí son promovidos, que por ejemplo obtuvieron una A, hablamos del caso de primero, segundo de secundaria, o que están en el rango de aprobado satisfactorio, ¿no? Para el caso de tercero y cuarto, y que pueden pasar al siguiente año? Bueno, se matriculan en el siguiente año, ¿no? Previo a eso, ellos tienen que haber presentado su carpeta o portafolio, mejor dicho, de evidencias de lo que ha trabajado en el 2021. Esta carpeta debe ser evaluada, analizada por el maestro, y una vez que se haya considerado que el estudiante sí ha logrado los objetivos trazados, pues él puede certificarse ya en ese momento y pasa al año siguiente y trabaja con los contenidos y las actividades del año siguiente, ¿correcto? Eso es lo que pasa en el caso de los estudiantes de condición A o aprobatorio, ¿correcto? No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, ¿todo está bien? Bien, ok. Bueno, en esta lámina lo que estamos viendo es cuáles serían las condiciones de los estudiantes para que puedan ser considerados dentro de lo que es la promoción guiada, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver algunos detalles de cuáles las modalidades, ¿no? O sea, ¿cuándo considero yo que un estudiante debe pasar a promoción guiada? Bueno, ya en primera condición, cuando está en B o cuando no tiene calificación, ¿no? Pues de repente está por debajo de esa B o por debajo de ese 11, pero la normativa me dice que yo no le puedo poner una nota desaprobatoria o un calificativo C. Entonces, en esas condiciones lo dejo en blanco.
Entonces, si el estudiante no tiene una nota, él automáticamente pasa a la recuperación guiada. Si está en B, también pasa a promoción guiada. Si está en 11, 12, 13, también pasa a promoción guiada, ¿correcto? Bien. Entonces, habiendo detallado algunas especificaciones en relación a esta información, ahora vamos a irnos de frente a lo que es la conclusión descriptiva y, bueno, empalmar un poquito del por qué es tan importante previamente haber conversado acerca de la norma 093, ¿no? La de orientaciones para la evaluación de aprendizaje. A ver, las conclusiones descriptivas es un requisito que el ministerio saca el año pasado, si mal no recuerdo, con la intención de poder ir acompañando el proceso con una literatura que sea explícita, que nos ayude a entender por qué el estudiante o cómo el estudiante va evolucionando a lo largo del proceso educativo, ¿no? Específicamente en el año escolar. Ahora, dentro del trabajo de la elaboración de una conclusión descriptiva, debemos tener en cuenta que nosotros estamos evaluando por competencias. ¿Qué significa eso? Bueno, en el caso del Colegio Pámar Surco, este año ha sido un año decisivo y complicado porque han dejado la manera tradicional de trabajo, ¿no? Ustedes estaban más orientados a lo que es el contenido, a la evaluación de contenido, sin embargo, este año ya han empezado a hacer esta transición, ¿no? Entonces, hemos empezado a trabajar por competencias. ¿Qué significa eso? Que yo no me voy a preocupar tanto del producto que obtenga el estudiante, sino más bien me voy a preocupar del proceso que sigue el estudiante para obtener ese producto. Entonces, para poder yo evaluar ese proceso, necesito recurrir a la evaluación de enfoque formativo, que me indica que yo debo acompañar todo ese proceso en diferentes momentos que yo como maestro considere pertinentes para luego certificar de que el estudiante ha logrado el desarrollo de una competencia, ¿correcto? Entonces, en principio debemos entender eso. No nos preocupamos del producto, sino del producto. Ahora, ¿cómo es que yo voy a evaluar una competencia? ¿Qué implica evaluar por competencia? En principio, debo estar muy atento o atenta a lo que el estudiante pueda producir y a lo que el estudiante demuestre de manera actitudinal, ¿correcto? Esos dos componentes van a ser mi objetivo de observación y de análisis para yo luego definir cómo evoluciona el estudiante y qué tanto ha logrado de la competencia que he observado y he analizado, ¿correcto? Luego, debo tener en cuenta de que para que el estudiante me demuestre que ha logrado el desarrollo de una competencia, yo como maestro, como maestra, debo haber presentado situaciones retadoras, desafiantes, en donde el estudiante haya tenido la oportunidad de poner en práctica todo aquello que yo estoy buscando en él desarrollar, ¿no? Entonces, mi trabajo se va a fundamentar mucho en esas actividades contextualizadas, en donde el estudiante le da significancia a lo que viene aprendiendo, ¿no? Y también el tema de la retroalimentación, que ya lo hemos conversado en varias ocasiones incluso, ¿no? Que ha sido el punto fuerte o es el punto fuerte de la evaluación formativa, ¿correcto? Entonces, para yo poder tener conocimiento de cómo se ha ido desarrollando los objetivos que tengo trazados para cada competencia, para cada área, yo debo estar muy atento a las evidencias del estudiante. ¿Y qué son las evidencias? Son esa colección de producciones y registro de cómo el estudiante se ha ido portando o cómo se ha ido sintiendo al desarrollar estas producciones. Bien, ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a empezar este trabajo de registro? ¿Qué es lo que nos pide el ministerio que debemos cerrar a fines de este año? Bueno, en principio, para establecer el nivel de logro de una competencia, yo debo tener en cuenta el calificativo. Ese calificativo, que en el caso de primero y segundo es cualitativo, y en el caso de tercero, cuarto y quinto es vigesimal, ¿no? Ya en algún momento habíamos conversado de que no se trata de ponerle una escala
a las notas o calificaciones, perdón, de primero y segundo, que son cualitativas. No, o sea, vamos a esta situación, ¿no? Una C no es un 10, o sea, no lo traduzco de esa manera. Una C no es un 10 y un 20 no es un AD, ¿correcto? Ahora, en esa situación, ¿cómo es que pasa con los estudiantes de tercero, cuarto y quinto? ¿Cómo los califico si yo estoy trabajando bajo el enfoque por competencias? Bueno, la diferencia es que la escala para la evaluación es más amplia. Yo tengo una escala que va de 0 a 20, pero eso no implica que ese 0 a 20 tenga pues una correlación con el ABC o AD, ¿correcto? Es la misma dinámica, o sea, el ABC está midiendo procesos. Igual, de 0 a 20 también lo utilizo para medir procesos. Pero ¿cómo se interpreta esa calificación que yo le doy al estudiante? Esa interpretación es la que me va a ayudar a entender justamente cómo va esa evolución o en qué nivel de logro se encuentra el estudiante. Entonces, eso o sea, nos ayudamos con la conclusión descriptiva. La conclusión descriptiva es la que me va a explicar por qué ese estudiante tiene A, B, C o AD, o tiene un 10, 5, 11, 14, 15 o 20, ¿correcto? Entonces, con la conclusión descriptiva, yo interpreto el calificativo que le doy. Entonces, una vez que yo logro establecer el nivel de logro, valga la redundancia, ¿dónde es que voy a ir registrando todos estos detalles, ¿no? Las calificaciones y las conclusiones descriptivas? Bueno, en principio, yo sé que ustedes ya manejan algunos registros para el tema de recojo de información, ¿no? Ya la han estado administrando en sus registros auxiliares. Paralelo a eso, debemos llenar también un informe de progreso del estudiante. ¿Y qué significa este informe o cómo lo lleno? Bueno, este informe se llena con las conclusiones descriptivas. El trabajo de concluir descriptivamente no es una tarea que se realiza al finalizar el proceso, ¿correcto? En realidad es un trabajo que se debe haber realizado con cada cierre de bimestre o de trimestre, por ejemplo. Bien, yo sé que en el colegio no lo han logrado hacer. Entonces, en esta ocasión, pues le va a tocar hacer una conclusión descriptiva final. Ya conforme vayamos avanzando en la exposición, les voy a ir detallando cómo es que va a hacerse esa descripción y en relación a qué competencias debo hacerlo, ¿correcto? Pero este informe del progreso, del aprendizaje del estudiante, sí es necesario llenarlo. Y aquí voy a poner un ejemplo bastante claro para entender por qué es que debemos hacer este informe o por qué es que el ministerio no lo está pidiendo. A ver, cuando yo me enfermo, tengo que ir al médico, voy al hospital, y bueno, no siempre me suele atender el mismo médico, ¿no? Para eso, el doctor que me va a atender recurre a un instrumento, ¿no? Un documento específicamente, que vendría a ser la historia clínica. En la historia clínica se registran todas las dolencias y males que yo he sufrido y los tratamientos y resultados que he logrado con cada medicación dada por los doctores. Entonces, esta información le sirve al doctor que me vaya a ver, al doctor tratante, le sirve como referente para ver qué medicina me puede hacer mejor o qué tratamiento me va a ir mejor para yo poder superar la dolencia o el mal por el cual estoy visitando al médico. Para el caso de la educación, esta analogía se traslada muy bien para entender por qué necesitamos un informe. En este caso, se trata de poder acompañar el proceso de evolución de logros del estudiante. Yo les decía que lo ideal es que ustedes hayan tenido que elaborar estas conclusiones para alimentar este informe de manera periódica, ¿no? Con los bimestres o trimestres, e ir narrando descriptivamente cómo el estudiante ha ido evolucionando en función de cada una de las competencias que vamos a desarrollar en nuestras áreas de trabajo, ¿correcto? Para eso es que necesitamos aprender a hacer conclusiones descriptivas. Luego, también vamos a tener que llenar la acta de consolidación de evaluación y, bueno, ya finalmente los certificados de estudios, ¿no? Que ya este procedimiento en realidad lo vamos a ver en el 2021.
¿no? Porque recordemos que este año no cerramos el año académico. Bien, ahora vamos a profundizar un poquito más acerca de la valoración del nivel de logro en relación a la competencia cuando terminamos el bimestre, ¿no? Bueno, ya estamos cerca incluso de terminar el año, así que es importante que tengamos en cuenta esta información. Ya habíamos visto de que para establecer el nivel de logro, nosotros consideramos el calificativo y la conclusión descriptiva. Aquí podemos ver en este ejemplo con mayor detalle. En el caso que yo utilice un calificativo B para un estudiante, pues esa B debe ir acompañada de los avances, dificultades y recomendaciones que yo como maestro le voy a dar para que se interprete por qué el estudiante tiene una B, ¿correcto? Ahora, estos niveles de logro lo vamos a obtener bajo el procedimiento de la evaluación formativa. Y ya lo hemos dicho, en la evaluación formativa nosotros analizamos y reflexionamos para luego dar una interpretación comprensiva a todo aquello que el estudiante me ha demostrado. Y esa demostración la sustento en las evidencias, evidencias que en principio deben ser relevantes. Y bueno, esta carpeta o este portafolio de evidencias debe contener aquellas producciones que yo considero que el estudiante, o que yo considere que me ayuden a entender que el estudiante ha ido evolucionando, ¿no? Además de eso, también debo integrar, por ejemplo, reportes o fichas de observación acerca de las actitudes del estudiante, cómo es que él se ha sentido, cómo es que él se ha portado a lo largo del proceso, ¿no? De la construcción de estas evidencias, de estas producciones. Y aquí juega mucho el criterio del docente, ¿correcto? Porque qué mejor que el docente para poder conocer a sus estudiantes y poder determinar el tema actitudinal, sobre todo, ¿no? Porque diga, como con las producciones, bueno, es mucho más práctico porque es algo más tangible. Sin embargo, en la parte actitudinal, pues juega mucho mi juicio crítico, ¿correcto? Entonces, esto es lo que va a ayudarme a finalmente establecer los niveles de logro en mis estudiantes. Ya cuando voy a trasladar la información, por ejemplo, a un reporte de notas o de calificaciones, aquí vamos a ver cómo es que se refleja el tema de la conclusión descriptiva en relación a ese proceso. Y vamos a recordar una vez más cómo es que yo finalmente debo haber evaluado a lo largo del año. Cuando empezamos este año, tuvimos una capacitación y bueno, debido a eso, empezamos también con este proceso de cambiar a la evaluación por competencias y vimos de que los estudiantes no deberían haber empezado el primer bimestre con una calificación A o 20, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque al trabajar por competencias estamos buscando medir o evaluar evolución de progresos, de logros, ¿no? Entonces, si entendemos que yo me concentro en el proceso, el estudiante recién estaba iniciando el proceso. Entonces, lo correcto es que haya estado en una condición B o C porque iniciaba un proceso, ¿no? En el caso de las notas decimales, puede haber sido un 5, un 10 o un 11 inclusive, ¿no? Porque también eso indica que está en proceso. Ahora, para entender mejor cómo es el tema de la evolución de los procesos y las calificaciones que yo le voy a dar. Les voy a poner un ejemplo muy práctico. Imaginemos que tengo a Pepito y a María con quienes voy a preparar un pastel. Mi objetivo final es poder elaborar un pastel. Ese es mi producto tangible. Mi objetivo académico o mi estándar, por así decirlo, es que los estudiantes puedan finalmente, por ejemplo, tener la capacidad de hornear pastel, recordando las recetas, siguiendo las indicaciones, la mezcla perfecta para tener un pastel esponjoso y agradable, ¿no? Ese es mi estándar, por llamarlo de una manera. Entonces, vamos a empezar el proceso y lo principal para yo empezar a elaborar el pastel es los ingredientes. Entonces, la consecución de los ingredientes va a venir a ser ese primer momento, mi primer bimestre, por así decirlo, de evaluación. Entonces, me pasa que Pepito me ha traído todos los ingredientes, pero María le faltó algunos ingredientes. Bueno, el pastel que yo quiero es de chocolate y María se olvidó de traer el cacao, ¿no? No trajo la cocoa. Entonces, en esa condición de ese primer momento del proceso,
mis calificativos son bien claros. A Pepito le voy a poner una B y a María le voy a tener que poner una C. ¿Por qué? Porque María no ha cumplido con los objetivos, tenía que conseguir todos los ingredientes y no lo logró. Si hablamos de la escala vigesimal, a Pepito le pondré un 12, un 11 y a María le tengo que poner un 5, un 8 porque está en proceso, porque no logró traer los ingredientes. Vamos a seguir avanzando porque yo no puedo detener el proceso. Ya para eso yo retroalimento, le digo, ¿sabes qué, María? Mira, aquí te falta la cocoa, anda ve y cómpralo. Y esa retroalimentación hace que María entienda que le falta ese ingrediente para poder continuar con el proceso. Ahora, el siguiente paso vendría a ser que ellos hagan la mezcla. Y para eso yo les voy a dar detalles de medidas, cantidades, proporciones, etcétera. Digamos que estamos preparando el pastel y resulta que ahora María hace una correcta mezcla. Sin embargo, Pepito, debido a que echó más o menos ingredientes, la masa no le quedó como esperábamos. Este es mi siguiente bimestre o trimestre. ¿Cómo va a ir la evolución de mi proceso? Me toca calificar. Bueno, veo que María, gracias a la retroalimentación que le di, ha mejorado y ahora María estará pues en un 14 o 15 o una B. En cambio, Pepito, que empezó con una B o un 12 o 14, ahora me demuestra que no está en el proceso, por tanto, lo tendré que llevar a 10 o a C, ¿correcto? Ya la última etapa de evaluación implica horneen el pastel y me lo entreguen horneado. Entonces, aquí nuevamente se tiene que tener en cuenta la temperatura, las condiciones de la cocina, el hecho de que ellos hayan enmoldado la quequera, porque si no se les va a pegar el pastel, bueno, etcétera. Y bajo esas condiciones entregan el producto final. El producto final de María es un queque muy bien horneado y esponjoso y bueno, que cumple con las condiciones de mi estándar. Sin embargo, el pastel de Pepito, que ya habíamos visto que no le había puesto las masas las cantidades adecuadas, y a pesar de que se le retroalimentó y se le dijo, mira, has tenido que hacer estas correcciones, él obvió detalles, por ejemplo, de la temperatura, y bueno, le salió quemado. ¿En qué condición termina Pepito? En una B o en un 11 o en un 12. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado a evolucionar eso. Mientras que María termina en una condición A o de repente un 16 o un 17, tal vez, ¿no? ¿Por qué? O de repente bueno, el 20 no lo podemos considerar porque no hay un AD, ¿no? Por decirlo de una manera, pero sí puede estar muy cerca a ese logro alcanzado que podría ser el 20 en el caso de la escala vigesimal, ¿correcto? Entonces, ahora, finalmente, ¿no? Imaginemos que en este caso María quiere ir más allá porque no solamente se quedó con la idea del pastel horneado, sino que lo decora, le pone más elástica, qué sé yo. Entonces, en esas condiciones yo ya puedo pensar en un AD, ¿no? Porque ella fue más allá de lo que yo esperaba en mi estándar. Entonces, de esa manera es como nosotros deberíamos haber ido registrando la evolución de nuestros estudiantes, ¿correcto? Entonces, ahí es donde se ve más claro el tema de cómo enfoco yo la evaluación formativa, que no me voy a fijar tanto del producto, sino del proceso. Y en mis ejemplos podremos ver que hay estudiantes que pueden haber empezado el proceso en una B, ¿no? Y que evolucionando, como también puede ser que por otros factores el estudiante haya decrecido en la evolución de su proceso. Y aquí un detalle muy importante. Ayer yo realizaba la presentación con las maestras de primaria, surgió una pregunta, ¿no? Y me decían, ¿es posible que mi estudiante que mostraba que estaba muy bien al inicio del proceso, de repente haya empezado a decaer? Entonces yo le dije que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay factores externos que condicionan el tema de cómo el estudiante va aprendiendo. Por ejemplo, ¿no? Nos ha pasado como docentes que muchos nos hemos infectado o se han infectado por el tema del COVID. Hay docentes que han sufrido la pérdida de familiares muy cercanos, incluso hay docentes que han fallecido por COVID, ¿no? Esa realidad no es ajena al estudiante. Tenemos alumnos que se han infectado de COVID, tenemos estudiantes que han perdido madre o padre por COVID, incluso hay
es que tal vez toda su familia se infectó, incluido ellos, ¿no? Entonces, esas condiciones también van a delimitar el tema del proceso, porque recordemos que la parte emocional en el trabajo del desarrollo de competencias es primordial. Si el alumno está feliz, tranquilo, emocionalmente estable, esa condición va a favorecer a que el estudiante aprenda. Pero si el estudiante está deprimido o está enfermo, las condiciones socioemocionales no son las mejores, pues el tema de evolución de logros o de aprendizajes se va a ver mermado, ¿correcto? Entonces, ¿cómo explico yo eso? ¿Cómo le explico yo al padre de familia? Mire, su niño empezó con B, pero de repente se fue a C y terminó el año en C. O el niño empezó con 14, pero de repente se fue al 11 y de repente se fue al 0,5, no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo sustento? Con la conclusión descriptiva. Es este texto el que me va a ayudar a que el padre de familia entienda que esa calificación que está obteniendo como resultado final de todo el proceso del año responde justamente a estas condiciones, ¿no? A los diferentes factores que yo he evaluado, he analizado a lo largo del año. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Hola. Todo claro, Miss, hasta ahora. Hasta ahora todo vamos todo bien, correcto. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, no me asusto. Bien, seguimos avanzando entonces. Bueno, aquí nuevamente estamos detallando, ¿no? Cómo es que esa conclusión, ese texto va a venir a ser el resultado final del análisis global de los niveles de logro de las competencias que están asociadas al área, ¿no? Que es lo que vamos a ir trabajando durante este tiempo de cierre del 2020. Bien, ya hablando de la conclusión descriptiva específicamente, ¿no? Aquí es importante que ustedes empiecen a hacer una recopilación de todas las evidencias que el estudiante les ha ido dejando para que con eso ustedes puedan tener más fácil el hecho de elaborar la conclusión descriptiva final. Ahora, debemos recordar mucho que ese informe de progreso, de proceso, perdón, del que les hablaba hace unas diapositivas, unas dos, tres diapositivas atrás, debe ser alimentado con conclusiones descriptivas, que no es lo mismo que yo narre los logros del alumno o, por ejemplo, que le diga, muy bien, Pepito, lo lograste. Eso no es una conclusión descriptiva, ¿no? Tampoco será una conclusión descriptiva ponerle ayudar más en casa, Pepito. Tampoco. O poner, por ejemplo, no alcanzaste los objetivos esperados. Eso tampoco es una conclusión descriptiva, ¿ya? Nuevamente, les recuerdo, la conclusión descriptiva debe detallar los avances, es decir, los logros alcanzados por el alumno, las dificultades que haya presentado o que presenta y las recomendaciones que el docente le va a dar. Todo eso en función a esas evidencias que ustedes, imagino, ya deben tener bastante organizadas. Aquí, en este cuadrito a continuación, les muestro algunos ejemplos de cuáles son esos tipos de evidencia que me van a permitir a mí medir al estudiante para poder realizar mi conclusión descriptiva. En principio, ya que estamos trabajando por competencias, deberemos tener en cuenta que mi evaluación debe abarcar tres dimensiones. La primera, la del conocimiento, la parte cognitiva, ¿correcto? La segunda es la parte de evidencias de hecho, es decir, lo que el estudiante logra hacer. Y la tercera, y no por eso la menos importante, es las evidencias de lo que es el estudiante, del ser. Y esta última tiene que ver con la parte emocional del estudiante, la parte actitudinal del estudiante. ¿Ok? Entonces, para yo poder recoger evidencia dentro de la parte cognitiva, puedo utilizar, por ejemplo, pruebas escritas de modo abierto, cerrado, pruebas orales, mapas conceptuales, mapas mentales, ensayos, diagramas, etcétera. Todas estas formas de recoger evidencias o información deben ir de la mano con un instrumento de evaluación para poder medir
cómo va el estudiante. Entonces, ¿qué instrumentos me sirven? La lista de cotejo, las tablas de especificaciones, las escalas de rango o las rúbricas, en caso ya manejen bien las rúbricas, ¿no? Luego, para poder evaluar la parte de hacer o de saber hacer, en ese caso podemos utilizar como evidencias audios y videos, testimonios, registros de observaciones, el diario de clase o los portafolios. Y lo mismo, estas formas de evaluación deben ir de la mano con un instrumento para recoger esa información. Nuevamente, listas de observación, listas de cotejo, de rango y rúbricas. Y para la parte actitudinal, que es las evidencias del ser, ¿no? Del ser, o sea, de la parte actitudinal, socioemocional del estudiante, deberemos considerar registros de actitudes, pruebas de actitudes y fichas de autovaloración del estudiante. Entonces, ¿cómo recojo esa información? Puedo utilizar listas de cotejo o escalas de rango que se amoldan muy bien para la consecución de evidencias dentro de esta área de trabajo o de evaluación específicamente, ¿ya? Bien, teniendo en cuenta lo que ya hemos venido conversando, vamos a consolidar ya lo que es la conclusión descriptiva. Entonces, se entiende que al momento de concluir descriptivamente, yo lo que estoy haciendo es emitir un juicio, pero un juicio crítico que está basado en los desempeños que me ha demostrado que ha alcanzado el estudiante o que ha desarrollado el estudiante. Y esto en función de aquellas actividades significativas o retadoras que yo como maestro le he planteado. Ahora, esas conclusiones deben ayudarme a explicar cuál es la condición en la que se encuentra el estudiante, cuál es el nivel de logro que ha alcanzado el estudiante, ¿correcto? Para yo poder llegar a esa conclusión, necesito llegar o revisar el estándar de aprendizaje esperado. En principio, el estándar lo tiene en el currículo nacional, que ya les comenté en algún momento, son los estándares generales para todos, y que eso, bueno, lo correcto debería ser personalizarlo a la realidad de cada institución. Pero bueno, no tenemos ese material, por tanto recurrimos al currículo y a los estándares. Y como ya les decía yo, la conclusión nuevamente indicará los avances, dificultades y recomendaciones. Ahora, ¿qué es lo que yo no debo considerar al momento de elaborar una conclusión descriptiva? Primero, que no son notas aisladas, o sea, yo no le pongo un 11, un 15, un 20 o un ABC, o en este caso BA, no le puedo poner aisladamente la nota, sino que debe ir acompañada de la conclusión. Esta conclusión no puede ser una frase suelta, ya les había dado algunos ejemplos, ¿no? De sigue campeona, tú puedes, ¿no? Sí. Tampoco es un adjetivo calificativo, ¿no? O sea, la idea de describir una calificación no implica que yo califique al estudiante, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta. Yo lo que voy a calificar, en todo caso, describir, perdón, la palabra sería esa, lo que yo voy a describir es la evolución del progreso del estudiante dentro del proceso de trabajo. Ahora, aquí vamos a ver algunas pautas para poder redactar de manera correcta o lo más cercano a redactar una conclusión descriptiva. En principio, vamos a partir de la competencia, ¿ok? Lo ideal es que las conclusiones descriptivas sean redactadas por competencia, es lo ideal. Entonces, para eso yo debo tener en cuenta el enfoque y las capacidades que se deben movilizar para evidenciar el logro de esa competencia. Segundo, recurro al estándar, ya se los había mencionado hace un momento. Debemos revisar cuál es el estándar que corresponde al ciclo académico en el que ustedes están ahorita buscando evaluar a sus estudiantes. Deben revisar la progresión de la competencia y con esto me refiero a que dentro del estándar ustedes deberán establecer cuál es el nivel inferior y el nivel posterior en relación a lo que nos pide el estándar, ¿correcto? Entonces, al establecer ustedes cuál es lo inferior o lo posterior, de esa manera van a ayudarse también a poder redactar mejor la conclusión descriptiva, porque recuerden que este texto es lo que me va a ayudar a interpretar esa nota y finalmente a establecer un nivel de logro. Luego vamos al desempeño. Entonces, aquí un detalle muy relevante.
yo no puedo utilizar desempeños que he considerado en los primeros bimestres. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que el alumno ya lo superó en el caso que ya haya estado en condiciones de B o A, ¿correcto? Entonces yo me debo abocar a los desempeños complejos que deberían haber sido trabajados en esta última etapa del año. Si nosotros recurrimos al currículo, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta de que los desempeños progresivos. ¿A qué me refiero? A que los desempeños que vamos a trabajar en los primeros bimestres suelen ser los más simples, los más básicos. Y conforme vamos avanzando en el proceso, se van complejizando. Quiere decir que se van volviendo más difíciles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, o sea, no tanto difíciles, sino que se van haciendo más complejos, ¿no? Y que van buscando retar al estudiante para que finalmente podamos evidenciar el logro de competencias, ¿no? O la movilización de capacidades para finalmente el logro de competencias. Entonces, tengan en cuenta que en este último periodo ustedes ya no deberían estar trabajando con desempeños que utilizaron en los primeros bimestres. ¿Por qué? Porque ustedes no van a trabajar un promedio. Tengan en cuenta eso, maestros. Ustedes no van a promediar, porque ya ustedes no se preocupan de lo que es el producto final, sino del proceso para llegar a ese producto, ¿correcto? Entonces, mucho cuidado con el tema del desempeño. Finalmente, vamos a tener en cuenta las evidencias, ¿no? Y ya les había mencionado que las evidencias vienen a ser las producciones que han realizado los estudiantes y también todo el análisis de la parte actitudinal del estudiante. Con toda esa información, nosotros ya podemos redactar las conclusiones descriptivas. Ahora, aquí otro detalle. ¿Cómo puedo empezar a redactar estas conclusiones descriptivas? Les ofrezco dos listas, una de frases y una de verbos, con las que podrían empezar para poder detallar los niveles de logro o los avances, las dificultades y también esas recomendaciones que puedo darle a mis estudiantes, ¿no? Entonces, ahí las tienen. Podríamos empezar diciendo que el estudiante, en este caso mencionamos al estudiante, ¿no? Pepito tiene habilidades y destrezas en, si me voy a mi ejemplo de la cocción del pastel, puedo decir, tiene habilidades y destrezas para la elaboración del pastel porque mezcla, busca obtener una mezcla homogénea, teniendo en cuenta las medidas apropiadas y proporcionales para poder elaborar una masa homogénea y compacta para poder llevar al horno. Pero ahí irá mi contraste, ¿no? Para empezar a detallar cuáles son las dificultades. Pero el estudiante necesita que constantemente se le esté guiando porque suele olvidar cuáles son las secuencias para la receta, ¿no? Ahí estoy detallando cuál ha sido la dificultad o cuáles las dificultades que presenta Pepito y cierro la conclusión, ¿no? De que a Pepito se le ha recomendado o se le recomienda que vaya a los grupos de estudios de repostería para que fundamente o que vea tutoriales o que haga tales ejercicios, no sé, ¿ok? Entonces, de esa manera yo me ayudo para ir elaborando mi conclusión descriptiva. Ahora, vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a tocar el tema de matemática en relación a la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización para tener una más clara de cómo es que yo voy a ir consolidando la conclusión, ¿no? O finalmente resumiendo toda la evolución del estudiante en una conclusión descriptiva. Entonces, a ver, la pregunta dice, ¿cómo se visualiza el desarrollo de esta competencia en los estudiantes de educación secundaria? A ver, tenemos que ir a lo global, a lo macro, ¿verdad? Entonces, yo digo que el estudiante es competente en resolver problemas de forma, movimiento y localización cuando el estudiante logra orientarse y describir la posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio. Visualiza, interpreta y relaciona las características de los objetos con formas geométricas bidimensionales y tridimensionales. Mire, yo he cambiado un poquito la redacción para que podamos entenderla mejor, ¿no? Pero si vemos ahí en el ejemplo, esto es como que el estándar de lo que se espera para esta competencia, ¿correcto? Ahora,
pasito a pasito, voy a comprender de qué trata esta competencia. ¿Qué implica que el estudiante pueda resolver problemas de forma localización? Bueno, que el alumno realice, por ejemplo, mediciones directas o indirectas de una superficie o de un perímetro o el volumen y la capacidad de que logre construir, por ejemplo, representaciones de formas geométricas, que diseñe, por ejemplo, objetos, planos, maquetas, etcétera, ¿no? Y que use instrumentos para esa elaboración. Además, que aplique estrategias y procedimientos de construcción y medida. Entonces, de esta manera, yo entiendo lo que el estudiante debe lograr, ¿verdad? Entonces, adicionalmente a eso, debo tener en cuenta que el estudiante tiene que lograr describir trayectorias y rutas usando el sistema de referencia y lenguaje geométrico. ¿Bien? Ahora, una vez que ya estoy entendiendo cómo es que yo debo evidenciar esa competencia, me voy ya a combinar las capacidades, porque recordemos que cada competencia tiene capacidades que se van a movilizar para alcanzar esa competencia. Entonces, ¿cuáles son las capacidades? Modela objetos con formas geométricas, comunica su comprensión sobre las formas, usa estrategias y procedimientos y argumenta afirmaciones sobre las ¿correcto? Entonces, debo combinar todas estas capacidades para yo demostrar que el estudiante ha ido evolucionando o ha alcanzado la competencia. Para eso necesito ir al estándar. Reviso el estándar. Necesito establecer cuáles son aquellas condiciones superiores o posteriores a, o sea, dentro del estándar para que yo pueda decir que ya lo alcanzó. ¿Correcto? Entonces, con toda esta información, reviso los desempeños, ¿correcto? Y ya les mencioné, debemos ir a los desempeños complejizados, a los desempeños que corresponden a esta etapa del proceso, ¿ya? Y finalmente, vamos a la matriz. En la matriz, que vendría a ser la programación que ustedes han elaborado, vamos a encontrar los desempeños precisados, los desempeños que ustedes han considerado para ir trabajando en esta última parte, disculpen, para ir trabajando esta última parte del, ¿correcto? Esto es lo que deberían tener ustedes en su programación. Ahora, ¿cómo vamos a elaborar la conclusión con todo lo que ya he ido detallando? Tengo aquí este ejemplo, perdónenme un ratito. Perdónenme, me dio un poco de garraspera. Ahora sí. Tengo aquí un ejemplo, lo voy a leer por completo porque lo que quiero es que ustedes analicen y entiendan cómo es que a través de la conclusión descriptiva yo voy estableciendo los niveles de logro de mis estudiantes. Ya habíamos visto y ya les había comentado que las conclusiones descriptivas en realidad deberían haberse trabajado a lo largo del año. Y bueno, bajo esta modalidad aquí tenemos 3 registros que responden a 3 trimestres de trabajo. En el primer trimestre, para el caso de esta alumna llamada María, nos dice, ¿no? En clase, María logra establecer relaciones de semejanza entre triángulos. La primera parte del párrafo está describiendo el logro alcanzado por María en este primer momento del proceso. Luego, el pero, que viene a ser un conector de este, nos indica que aquí se va a mencionar la dificultad o las dificultades, las dificultades que ha tenido María para con la específica. Entonces dice, no logra identificarla, pero no logra identificarlas con otras figuras planas. Ahí, en este primer momento, se ha narrado un primer logro y se ha explicado la dificultad en relación a ese logro. El siguiente dice, de igual forma, describe la ubicación o el recorrido de un objeto real, pero no logra representarlo en el plano cartesiano. Nuevamente vemos que describe el logro, tenemos el conector de contraste que es el pero, y nos indica cuál ha sido la dificultad. Nótese que en cada uno de estos párrafos estoy dando a detallar las capacidades, ¿correcto? Estoy explicando las capacidades dentro de esta competencia. Luego, a María le agrada elaborar con material concreto distintos tipos de triángulos, lo hace con creatividad. Sin embargo, nuevamente otro conector de contraste
no logra utilizar el lenguaje adecuado para expresar su comprensión sobre los mismos. Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy considerando, disculpen un momentito, hay alguien en sala. Acá está. Se están dando cuenta, aquí se viene explicando las capacidades dentro de la competencia, ¿correcto? A ver, si no lo estamos logrando identificar, retrocedo rapidito. Ahí están. Estas tres. Son estas tres las que yo estoy abordando. Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas, usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio y argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas, ¿correcto? Son la combinación de las capacidades que me ayudan a explicar la competencia. Para cerrar la conclusión, dice, es importante motivar a María desde casa y asegurar que participe en los grupos de repaso. Ahí se está dando a conocer la recomendación del maestro para nivelar a María. Momento del proceso. Dice, María ha logrado identificar semejanzas con diversas figuras planas. En relación a lo anterior, ya logra establecer relaciones de semejanza, ahora ya no solamente logra establecerlas, ahora ya las identifica y con diversas figuras. Aquí nos damos cuenta que hay una evolución, que hay un avance. Luego dice, asimismo, con ayuda de sus compañeros, logra representar objetos en un plano cartesiano. Digamos que este asimismo implica también el tema de que está recibiendo apoyo de otros compañeros, ¿no? O sea, hace entender de que hay una leve dificultad que todavía presenta, pero que la puede resolver con el apoyo de los amigos, ¿no? Luego dice, continúa con interés y mucha habilidad para elaborar triángulos con material concreto. Sin embargo, aquí hay un contraste. Continúa con dificultades para comunicarse con lenguaje matemático sobre la comprensión de sólidos. Y al finalizar su sesión, es importante que motivemos a María a participar de los grupos de repaso, que las actividades las resuelva en forma oportuna. Bien, vamos al último momento, es que ya aquí estamos cerrando el proceso, imaginando de que es el final del año, ¿verdad? Porque de eso se trata, que al finalizar el año cerremos el proceso. Entonces aquí explico. María se muestra segura y autónoma. Nótense que en todas las narraciones de conclusión yo considero la parte actitudinal, que lo hace con entusiasmo, que lo hace segura o que tiene inseguridad, etcétera. Bien. María se muestra segura y autónoma en las actividades que realiza. Con iniciativa y autonomía, logra describir y representar objetos en un plano cartesiano. Además, expresa con material concreto y con lenguaje geométrico su comprensión sobre los triángulos. En ocasiones, tiene dificultades para recordar términos matemáticos referidos a los conceptos y procesos realizados. Se sugiere que en casa se le brinde espacios para revisar y practicar las situaciones aprendidas. Maestros, les hago la consulta y les hago la pregunta. La condición, si se trata de una escala cualitativa, ¿cuál es la calificación que le corresponde a María? Por favor, pueden abrir sus micrófonos para comentar. ¿Cuál sería la nota cualitativa? Bueno, para el caso de primero y segundo. Y en el caso de tercero, cuarto y quinto, ¿cuál sería la nota o el calificativo vigente que correspondería a María? Hola, hola, ¿están ahí? Miss, sí, Miss, Les estamos. escucho, Miss. Miss, en el caso de primero y segundo, Ujú. le corresponde una A, porque ella... ¿Segura? ¿Seguros? ¿Por qué consideraría usted, Miss, que esa conclusión descriptiva final de la fecha 7/11 de 2020 responde a una A? ¿En qué se fundamenta? Acá menciona en el primero que se muestra segura y autónoma en las actividades que realiza.
y ese es un gran Ujú, avance, a diferencia del claro. primer y segundo registro. Tiene Ujú. iniciativa autónoma, logra describir, representar objetos en un plano cartesiano. También menciona que expresa con material concreto, lenguaje geométrico, su comprensión sobre los triángulos. A la vez menciona que en ocasiones tiene dificultades para recordar términos matemáticos referidos a los conceptos y procesos realizados. En este caso, Miss, si es que ella dice en ocasiones tiene dificultades, estas 3 líneas, donde dice en ocasiones tiene dificultades para recordar términos matemáticos, solamente esto hace de que ella no pueda tener el logro, no haya alcanzado el logro en esta competencia. Exacto, Miss. Por tanto, Ujú. ¿qué calificativo le ponemos en la escala cualitativa? Una B. No alcanzó una B. Ujú. Efectivamente, maestra, una B. No le corresponde un... Bueno, en el chat del profesor Joaquín nos dice B, B, A o AD, mucho menos un AD. Recordemos que para considerar un AD, yo tengo que haber utilizado desempeños del ciclo siguiente. Si el alumno me demuestra que los alcanza, recién ahí es un AD. Mientras tanto, mi interés de logro es A. Mi objetivo de logro es A en la escala cualitativa. Entonces, las calificaciones que ha tenido María según estas descripciones son B o C, B, B. ¿Correcto? C, B, B. María no ha alcanzado los objetivos. ¿Por qué? Justamente por lo que mencionaba la maestra hace un momento, porque estoy describiendo y estoy haciendo esta observación, que en ocasiones tiene dificultades para recordar términos matemáticos. Entonces, yo estoy identificando que hay una dificultad, por más pequeñita que sea, hay una dificultad. Y si esa pequeñita dificultad no es atendida, yo cometo la imprudencia de ponerle A, cuando María llegue al siguiente año académico, va a arrastrar esa dificultad que no le va a permitir desarrollar la siguiente, porque no la consolidó, correcto. Y esto a la larga se puede acrecentar, ¿no? Y se puede hacer un problema, correcto, ¿no? Entonces, aquí en este caso María pues no ha terminado, por tanto, mi conclusión descriptiva me indica que María está en un B, todavía en un proceso, ¿correcto? El profesor Joaquín nos dice bueno, sí, en relación a la observación anterior con el AD, y nos dice que posiblemente podría ser un BBC. Podría ser un BBC. Es más, yo creo que, profesor Joaquín, usted está siendo muy considerado si en el primer registro o en el primer trimestre, por decirlo así, usted le pone de arranque una B a María. Porque si yo identifico o leo bien cada párrafo, me voy a dar cuenta que María tiene dificultad en cada uno. O sea, no hay ninguno de de las 3 capacidades que yo estoy describiendo aquí que María ya domine. Si yo a María le pongo de arranque una B, estoy dándole a entender de que ya está en proceso. Sin embargo, María no ha consolidado nada aquí, ¿correcto? Como por ejemplo en el segundo trimestre, en donde sí ya consolida el primer párrafo, porque dice, ha logrado identificar semejanzas con diversas figuras planas, ¿correcto? Entonces, en el anterior decía, María logra establecer relaciones de semejanza entre triángulos, pero no logra identificarlas con otras figuras planas. En el otro ya detallo que sí lo logró. Por tanto, aquí estoy viendo una evolución. Entonces, lo correcto sería como lo indica Miss Pilar, ¿no? C, B y se mantuvo en B, porque no alcanzó, ¿correcto? No alcanzó. Ahora, vamos a la escala vigesimal o los profesores de tercero, cuarto y quinto de secundaria. A ver, ¿cuál sería el calificativo que le doy a María, maestros? Podemos abrir micrófonos o también podemos redactar por el chat, aunque me encantaría poder escucharlos. Así ya no me siento sola. Me siento como el capítulo del Chavo, los espíritus chocarreros, en donde estoy. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Entonces, a ver, Miss, sí, en escuchamos. el caso de tercero a quinto,
esta estudiante, María, no va a poder tener una nota mayor a 14. Exacto. Es más, 14 yo creo que resulta bastante considerado. ¿Cómo podríamos Ya. establecer? A ver, ¿cómo podríamos establecer? Denme un ejemplo, Miss, de cuál sería sus calificaciones para María en la escala vigesimal. En el primer registro, como está en inicio, Ujú. menor a 10, ¿verdad? Bueno, podría ser, sí, podría Podría ser. ser. ¿Podría Podría, empezar desde un 10, 11? No, no. podría, sí, pues sí, yo creo que de repente hasta con un 8 podríamos empezar, ¿no? Podría Un ser que 8. empecemos con un 8. Recordemos que en cada capacidad María no ha consolidado nada todavía, ¿correcto? Entonces podríamos decir que esté un 8 o un 10. Ya está. Listo. En el segundo registro, En el segundo vendría a ser si empieza con un 8 sería un 10, ¿no? claro, podríamos ir 10, evolucionando, ¿no? Hasta un 11. Hasta un un 11 11, podrías. Ujú, ya. hasta un 11. Y Es podría lo más terminar entonces con un 12. aproximadamente. De repente hasta un 13, ¿no? Ya. Porque no se acerca, o sea, ha evolucionado mucho, pero no se acerca al desarrollo total de la competencia, ¿no? No se acerca al Sí. desarrollo total. Recordemos que cuando trabajamos con la escala vigesimal tenemos un rango más amplio, ¿ya? Tenemos un rango más amplio para poder calificar al estudiante, mientras que con la escala pues se simplifica más, ¿no? A, B, C y A, D. En cambio, aquí tenemos una escala, un rango muy amplio para poder establecer el nivel del estudiante, ¿no? Entonces, sí, lo que la maestra comenta, yo creo que sería una escala bastante cercana a la conclusión que yo voy brindando dentro de lo que yo he descrito, ¿no? A Miss, ver, leyendo en el chat. Sí, sí, dígame, Miss, la me escucho. hice una consulta. El próximo año académico, por ejemplo, en tercero, cuarto y quinto, ¿es viable entonces que empecemos con una nota de 8 en algunos estudiantes, de 10 en algunos estudiantes? Sí. Porque si es en varios, a veces lamentablemente los padres se escandalizan, ¿no? Se escandalizan Mm, porque como no están muy, de repente vinculados con el trabajo de las competencias, a veces ujú. me imagino, pero sí Sí, bien, con un 8 o un 10 deberían empezar algunos estudiantes que no han terminado muy bien el año anterior, ¿verdad? sí, sí, efectivamente. Pero ahora, bueno, recordemos que todavía ese trabajo lo vamos a ver evidenciado en el 2022. Porque si son estudiantes que han terminado hablando de tercero y cuarto específicamente, ¿no? Si son estudiantes que han terminado en 11, 12, 13, estamos entendiendo que todavía les falta mucho por consolidar la competencia. Entonces, ellos van a llevar la promoción guiada hasta junio, se les va a evaluar si es que pasaron o no de año, y luego el resto del año no es que van a trabajar contenidos del siguiente grado, ¿no? O sea, no, yo alumno tercer grado de secundaria, me puedo matricular en cuarto de secundaria, ya, te puedes matricular, no hay problema, te vas a matricular, pero no vas a llevar todavía los contenidos de cuarto, vas a reforzar. ¿Por qué? Porque estás en promoción guiada. ¿Y qué pasa cuando llega junio y bueno, me han evaluado y ya aprobé, ya estoy en condición aprobatoria? Ah, ya, perfecto. De año, ¿ok? Sino que, o sea, ya, sí vas a pasar de año, pero el resto del año académico 2021 no vas a llevar los contenidos de cuarto de secundaria todavía. Lo que vas a realizar son reforzamiento de todo lo que hemos trabajado en el 2020. En el 2022 también vas a ver los contenidos que vas a trabajar, ¿no? Para el siguiente año, que me imagino yo se van a consolidar ya de acuerdo a la estrategia que nos plantea el Minedu, se van a consolidar tal vez con los contenidos de quinto, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo que yo voy mostrando. O de repente fraccionan el año, entonces la primera etapa será para trabajar contenidos de cuarto y el siguiente será para los de quinto. De esa manera el estudiante no pierde el año académico, ¿no?
Eso podría ser, estamos suponiendo, ¿no? Pero por lo pronto lo que les comento, eso sí es real, ¿no? La normativa nos dice eso, que el estudiante cuando pasa promoción guiada no es que el siguiente año va a realizar o va a trabajar los contenidos del año que le tocaría pasar o certificarse, o avanzar, perdón, sino que va a recibir reforzamiento. A ver, leyendo los comentarios en el chat, el profesor Joaquín nos dice 13, 14, 14. Luego el maestra Megumi, no sé si es apellido o nombre, me disculpan. 11, 12, 12, ya, ese está más cercano a la realidad de la conclusión. Y el profesor Joaquín nos dice, soy muy optimista. Sí, bueno, es que a veces nos cuesta porque estamos acostumbrados a evaluar productos y eso es normal, maestro. Así como hablábamos hace un momento que al padre de familia le cuesta entender que ahora trabajamos por competencias. Sí, imagínense, si a nosotros como maestros nos cuesta entenderlo, al padre de familia más, porque el padre de familia viene con ese chip de que te tienes que sacar 20, ¿no? Y para ellos esa es la nota ideal, pero tenemos que poquito a poquito educar al padre de familia en la idea de que ya nosotros no trabajamos como hace 20, 30 años atrás, a pesar de que hasta el año pasado hemos seguido trabajando de la misma manera. Ya ahora tenemos que adaptarnos a el currículo nacional. El currículo nos pide pues que abordemos el trabajo por competencias. Y cuando trabajamos por competencias no vemos productos o resultados finales, procesos, ¿no? Entonces, poquito a poquito yo creo que ustedes van a ir haciendo que los padres de familia entiendan cuál es la nueva dinámica de evaluación y por qué es que se hace de esta manera, ¿correcto? Bien, vamos a seguir avanzando ya para ir terminando y luego comentar y escuchar sus preguntas. Aquí tenemos un ejemplo, he trasladado una de las conclusiones que hemos analizado en el cuadro anterior y bueno, a través de los colores rojo, naranja y verde, vamos a identificar cuál sería la estructura textual para redactar una conclusión, ¿correcto? O sea, este sería el esqueleto ideal que yo tendría que seguir para redactar una conclusión. Detalle importante, no es que el ministerio me haya dado un formato y diga esta es la forma, no. Esta es una sugerencia que consideramos es la más práctica para que el maestro pueda redactar y no se haga tantas complicaciones, ¿ya? Porque bonito, bonito se ve la citación, pero cuando tú te sientas a redactar las conclusiones descriptivas de cada uno de tus estudiantes y en las competencias que estás considerando, o sea, llegar a un momento en el que, ¡pum!, o sea, el estrés, el dolor de cabeza y todo lo demás te va a abordar. Entonces, creo que esta sería una técnica muy práctica para poder redactar. Sigamos esta estructura. Primero, redactemos los logros, ¿correcto? Y ahí tenemos un ejemplo de cuáles serían los logros de María, ¿no? Que los hemos jalado de la descripción que vimos. Luego, narramos brevemente la dificultad, sin tanta complicación, sin tanto chamullo, como se dice criollamente, ¿no? O sea, sin tanto palabreo. Nos vamos a lo puntual. Y si se darán cuenta, en ningún momento yo califico a María. Es decir, yo no digo María es una floja, María no trabaja porque está cansada, no, no, o sea, aquí yo me estoy yendo específicamente a lo que busco a través de la competencia y en este caso las capacidades. Finalmente, ya voy a redactar la sugerencia que yo como maestro le voy a brindar. Es algo también muy preciso, ¿correcto? Muy preciso, muy puntual. Ahora, con esto quiero llegar a una nueva pregunta que también se me formuló ayer y también la traslado por A o B no haya quedado muy claro. Voy a redactar conclusiones descriptivas de cada una de mis competencias. Por ejemplo, en matemática yo tengo 4 competencias. Voy a redactar de cada uno por cada estudiante. A ver, ya les mencioné que los desempeños se complejizan, van de menos a más en cuanto a dificultad. Las competencias también, maestros. Las competencias también se complejizan. Si hablamos del área de matemática, la competencia básica viene a ser resuelve problemas de cantidad y se suele trabajar en los primeros bimestres.
por no decirlo de otra manera, en el primer bimestre no hay otra competencia que se trabaje nada más que esa. ¿Por qué? Porque es la básica, es la base. Ya luego, en el siguiente bimestre, puede ser que abordemos esta competencia ya no tan profundizadamente, algunos temas específicos, y luego vamos entrando a otra competencia. Y la siguiente competencia va a ser más compleja que esta anterior. Y ya en el siguiente trimestre se iré ingresando otras competencias. O sea, muy mal si es que ustedes han tomado las 4 competencias y las 4 competencias las han evaluado en el primer trimestre. Mal, porque lo ideal es que vayan poquito a poquito, ¿correcto? Entonces, al finalizar el año, de las 4 competencias, tal vez yo esté trabajando con 3. Entonces, solamente deberé redactar de estas 3 competencias que yo estoy evaluando. Ya la primera no, ¿por qué? Porque se supone que yo ya la evalué, ya la consolidé, si es que considero que se ha consolidado durante el proceso. Si yo no considero que se haya consolidado las 4 competencias o alguna de estas competencias en el proceso inicial o intermedio, entonces sí, voy a tener que redactar conclusiones de cada una de mis competencias, ¿correcto? ¿Con qué curso, con qué área no funciona esto? ¿Con qué áreas que sí o sí en cualquier momento puedo trabajar o describir todas las competencias? Comunicación. Comunicación es la única área que que utiliza 3 competencias y que están vinculadas unas con otras. O sea, yo no puedo evaluar que el alumno solo comprenda si es que no expresa oralmente. Y no puedo solamente quedarme en que el alumno exprese porque el alumno tiene que producir para evidenciar que finalmente ha logrado mis objetivos de trabajo. Entonces, por eso es que en comunicación siempre, sí por sí, vamos a tener que describir o evaluar las 3 competencias desde el inicio hasta el fin, ¿correcto? Desde el inicio hasta el fin. Bien. En el caso de las otras áreas, por ejemplo, ciencia tiene 3 competencias. Al principio tiene el explica, ¿no? Pero, por ejemplo, trabajar la competencia explica e inventas sería un loco. O sea, ¿cómo puedes demostrar que el alumno explique e indague a la vez? Es muy difícil. Entonces, aquí sí, yo imagino que los maestros de esta área han ido trabajando de a poco, ¿no? Peor aún, si han considerado la última, que es CREA. No recuerdo bien, no soy del área de ciencias, me disculpan. La última competencia es CREA, ¿sí? Me sacan de duda, por favor. ¿Diseña? ¿Es CREA o diseña? No lo recuerdo. ¿Hay profesores de ciencia en sala? Hola, hola. Sí, aló, Miss. Yo soy de Eh, ciencias. Miss, recuérdeme las competencias, por favor. Indaga, Indaga, explica, diseña. diseña, esa última. Entonces, la Miss con conocimiento de causa sabrá que si yo tomo la competencia diseña en el primer bimestre, estoy cometiendo un atropello con el estudiante, porque difícilmente el estudiante me va a diseñar cualquier cosa en el primer momento del proceso. Bien difícil. Por eso es que diseña siempre va a ser trabajado último, ¿no? Como el indaga. El indaga es intermedio y bueno, puede manejarse, pero el diseña difícilmente al inicio del proceso. Entonces, cuando vamos a esta última etapa, yo pues no voy a tener las 3 competencias, ¿no? O de repente, si es que considero que las 3 han ido evolucionando, porque son muy amplias. En el caso de ciencias son muy amplias para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a depender mucho del criterio del maestro. Y para las áreas de sociales, de igual manera, ¿no? Considerar aquellas competencias que ya se hayan consolidado y que ustedes ya hayan evidenciado en los primeros bimestres o trimestres y trabajar las competencias, en este caso, las competencias que consideren necesarias para finalmente consolidar, ¿no? Que el estudiante esté en B o que tenga que pasar o que no esté en A, mejor dicho, ¿no? Lo que es lo contrario. No sé si hasta ahí haya preguntas, maestros.
Por mi parte, la ponencia hasta aquí ha terminado. Entonces, me gustaría poder escucharlos, absolver dudas, en el caso las haya, y también recibir sus opiniones, ¿no? Porque yo sé que este momento es complicado, sobre todo porque venimos trabajando con el tema de contenidos, ¿no? Ustedes han trabajado de manera preuniversitaria hasta el año pasado y bueno, este año ha sido medio complicado y hay exigencias por parte de la dirección para poder empezar esta transición, ¿no? Entonces, por favor, los escucho. Podemos abrir los micros para dialogar. Miss, sí, el año pasado, desde que hemos estado trabajando con Santillana, solamente en primero y segundo, ¿no? Entonces eso nos ha permitido ya desde el año pasado trabajar con competencias, pero desde primero y segundo, ¿no? O sea, como que ir adaptándonos para el proceso de cambio. Con tercero, cuarto y quinto, sí, nosotros trabajamos el libro de Pamer, con el libro, y ya se trabaja a nivel P, ¿no? Con tercero, cuarto y quinto. Y ya me imagino que más adelante, ojalá tengamos el poder trabajar también, ¿no? Tercero, cuarto y quinto, con Santillana, como menciona, también creo que para el profesor Joaquín o para varios maestros también nos gustaría bastante, pero eso ya después, ¿no? Más adelante. Pero Claro. esta capacitación nos un poco los ojos para poder tener bien en claro cómo vamos a iniciar el siguiente año, ¿no? Bueno, cómo hacer nuestras conclusiones descriptivas ahora y cómo iniciar el siguiente año, ¿no? Como usted menciona. Muchas gracias, ha estado muy interesante la capacitación. A usted, Miss Pilar, qué bueno que ya hayan empezado la transición. Va a ser difícil, pero no imposible, maestros. Y créanme que es necesario que hagamos este cambio porque la educación no puede quedarse como hace 30 años, ¿no? O sea, necesitamos evolucionar. Hay nuevos paradigmas que ahora nos marcan cuáles vendrían a ser los ideales dentro de la educación. Y bueno, no hay que desaprovecharlo. Peor aún ahora que miren, sin querer queriendo, nos han introducido en la virtualidad, algo que va a continuar, por cierto, hasta el próximo año, al menos mediados del próximo año, tenemos claro que va a ser así. Entonces, si hemos sido capaces de adaptarnos a una nueva forma de enseñanza, también podemos ser capaces de rediseñar toda nuestra dinámica de trabajo desde el enfoque por competencias, ¿no? Y eso es lo que se quiere, además, ¿no? Ustedes deben atender a las necesidades de los estudiantes. Y bueno, hoy en día ya no solamente es importante que el alumno maneje información y conozca contenidos, ¿no? Ya no podemos seguir educando a nuestros estudiantes en solamente contenidos, sino que también debemos atender la parte emocional, la parte social, porque está demostrado que el estudiante aprende mejor cuando nosotros hacemos caso a cómo se siente, qué le está pasando. Entonces, esa predisposición que se genera por el estado de ánimo va a ser un punto muy, muy importante dentro del enfoque por competencias, ¿no? Entonces, qué bueno que ustedes ya estén dando ese cambio. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Bien, espero que el silencio sea porque quedó todo claro y no porque sea que haya alguna duda y que de repente haya algo de pena por comentarla. Pero igual, bueno, de todas maneras, yo les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para poder compartirlo conmigo esta mañana. Yo valoro mucho cuando los profesores tienen iniciativa para poder actualizar. Finalmente, este tipo de actividades no es un beneficio del colegio o un beneficio que sea directamente para el colegio, sino para nosotros mismos, porque quien se enriquece somos nosotros como docentes, ¿correcto? Entonces, me alegra mucho saber que ustedes tienen esa predisposición y que, bueno, saben aprovechar al máximo las oportunidades de capacitación que se brindan, ¿no? Recordarles, por favor, que el tema del diplomado está abierto y que se cierra este mes de diciembre, el día 31
en los 2 primeros módulos. Así que si no han dado los cuestionarios del módulo 1 y 2, todavía están a tiempo, están habilitados, ¿no? Y que no vayan a perder esta oportunidad. Hoy por hoy, pagarnos un diplomado y en la Católica es complicado, ¿no? Entonces, aprovechen por favor la oportunidad que les brinda Santillana, que es totalmente gratuito para aquellos que se lograron inscribir, y que por favor recuerden que todos esos beneficios son para uno mismo, que no es para el colegio, sino para uno mismo, porque incluso el tema de la certificación en Católica del diplomado, pues viene a nombre del profesor, no del colegio, ¿correcto? Bien, entonces recordarles también que para el caso de los maestros que trabajan con Santillana tienen mi número, si hay alguna duda al respecto pueden comunicarse conmigo y si no, dejo rápidamente mi correo y mi teléfono en el chat, denme un segundo, para que en caso tengan alguna duda, yo gentilmente voy a poder ayudarlos. A ver, 76... Ahí está mi número telefónico y comparto también mi correo en caso quieran compartir alguna información o necesiten alguna información. Listo. Agradecerles entonces, maestros, una vez más. Cuídense mucho y bendiciones para todos. Que tengan una linda mañana y un lindo día. Gracias, Miss. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta la próxima.